Quería hacer una pequeña reflexión antes de comenzar, sobre todo sobre la situación de mercado, antes de darle paso a Esteban, sobre la situación de mercado que estamos viviendo actualmente, ¿vale? Quiero que, bueno, yo lo dije el otro día y lo recalco hoy aquí. Al final vivimos habitualmente, ¿vale? Los mercados están repletos de desinformación, o por lo menos ya no de desinformación, sino de una enorme asimetría en la propia información. Es decir, al final, ayer yo me acuerdo que veía un montón de posts, tanto alcistas como bajistas, tanto compra el dip, como véndelo, como protégete y demás. Y la realidad ante esto es que, lógicamente, en las situaciones como ayer, lo que es, digo lógico, porque es lo que estadísticamente tiene más sentido, ¿vale? En una caída como la que hemos tenido estos días, sobre todo teniendo en cuenta que se había sumado 2 días de más de una pérdida en el SP de un 4% y que llegó a ser incluso con la apertura del lunes de los futuros que se podía medio augurar de que igual podíamos llegar a tener 3 días con una pérdida de más del 3% en el SP. Eso históricamente, para que nos pongamos un poco en contexto, solamente había sucedido durante la Gran Depresión, ¿vale? Entonces, al final, tenemos que ver un poco esto siempre con perspectiva, comparándolo con momentos o situaciones históricas para ver qué es lo que sucedió y, en base a ello, poder tomar las decisiones más racionales, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? En ese momento era momento para comprar, siempre es momento para comprar cuando hay tanto pánico, cuando el mercado está tan sobrevendido, porque en el momento que hay unos ajustes tan grandes en las valoraciones, unos ajustes tan grandes en las valoraciones que acaban llevando en un primer momento a un sell-off en gran parte irracional, siempre suelen ser buenos momentos porque después esas valoraciones se ajustan un poco a la información disponible y en este caso, sobre todo, en el momento que te hay tantas noticias negativas, pues bueno, sale Trump a decir que hay una pausa de 90 días para negociar y que le va a acabar cayendo a China un arancel del 125%, el mercado se lo toma bien y rebota como ayer y que tenemos un día histórico que no veíamos desde prácticamente la crisis de 2008. El Nasdaq subiendo un 12, el S&P subiendo prácticamente un 9, Bitcoin rebotando con mucha fuerza superando los 82, Ethereum incluso subiendo un 12%. Entonces era momento para comprar, yo creo que más que para especular con una pequeña subida o una subida de cara al largo plazo, o sea, al corto plazo, perdón, más bien para acumular en ciertas posiciones que te gusten a esos precios, sinceramente, y no estar tanto jugando con comprar abajo, vender arriba. Algo importante, que es un dato que también me gustaría compartir con vosotros, es que al final los mejores días del mercado históricamente coinciden con los peores días del mercado. Es decir, que si yo intento jugar a ser adivino, a adivinar estas situaciones, lo posiblemente que me pase es que no adivine ni el peor día ni el mejor, ¿vale? De hecho, hay un dato bastante interesante en cuanto a Bitcoin, que es que, por ejemplo, en el mercado anual del año, del mercado del año pasado, 2024, si tú hubieses perdido los mejores 10 días de Bitcoin, te habrías perdido la gran rentabilidad que ha tenido Bitcoin, que fue de un 120%. Es decir, habrías dejado de obtener más del, creo que era el 100% y te habréis quedado solamente con en torno al 20-30% de la rentabilidad. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no intentéis predecir movimientos, sobre todo de corto plazo, intentar construir una cartera bien fundamentada, bien sólida, en la que podéis invertir y estar a gusto por la noche, no estar muy sobreexpuestos, y a partir de ahí, en los momentos de mucho miedo, de mucha incertidumbre, aprovechar para comprar, ¿vale? Dicha esta pequeña reflexión que quería compartir con vosotros, voy a darle paso a Esteban, porque tenemos bastantes cosas interesantes que comentar, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ahora por delante, tenéis en muchos de los casos, porque ni tanto ni Esteban como yo lo tenemos que hacer, pero la declaración de la renta. Entonces, bueno, te voy a dar paso para que puedas hablar, Esteban, y empezamos, si te parece. Aquí, ya podrías entrar a hablar. Vale. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Se te escucha perfectamente. Bien, fenomenal. Bueno, No, un placer estar con vosotros hoy aquí. el placer siempre es nuestro. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Veo que hay gente interesada en el tema, hay gente que puede tener, que está justamente interesada porque, como he dicho, tenemos la declaración de la renta a la vuelta de la esquina y hay gente ciertamente preocupada. Y el motivo al final, este podcast, este vídeo, como lo queramos llamar, es que primero que te conozcan a ti, conozcan un poco tu proyecto y la gente también que conozcan a qué se puede enfrentar con la declaración de la renta ahora, qué pasos deben seguir en algunas ocasiones, a grandes rasgos, y porque ya si quieren ir un poco más a cada caso particular es más complicado, pero a grandes rasgos, qué es lo que se debería hacer ahora. Y sobre todo, lo más importante creo que es, vale, a futuro, le ha cagado este año o años anteriores, cómo puedo revertir esa situación y a futuro hacer las cosas bien. O, por ejemplo, si hay alguien que es más nuevo y que todavía ha hecho las cosas bien, ¿cómo puedo mantenerlo? Porque seguramente ha habido gente que lo haya hecho bien sin querer. ¿Cómo puedo ahora, de manera consciente, mantenerme o hacerlo bien de cara a futuro? ¿Vale? Entonces, bueno, muchas gracias, Esteban, y vamos a ello, si te parece.
Venga, pues perfecto. Bueno, me presento si queréis en 2 minutos muy brevemente para que pongáis un poco, no cara, porque no, tristemente no, no vais a ver la cara, tampoco os perdéis mucho, la verdad. Pero bueno, mi nombre es Esteban, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, soy máster en Auditoría y Finanzas y llevo ya más de 15 años en los mercados financieros como auditor y consultor en una empresa de servicios profesionales, lo que comúnmente se conoce como una Big Four. Y bueno, pues básicamente me dedico a auditar y hacer proyectos de consultoría pues, a bancos, gestoras de fondos de inversión, private equity y bueno, pues financieras, un poco eso, dentro del sector financiero, trabajos de auditoría y consultoría. Con respecto a mi cuenta de Twitter, pues nada, el proyecto nace hace 2 años, realmente sin ninguna aspiración. La cuenta la abrí en 2023, pero no encontraba mi sitio, ¿no? Sabía que al final hay gente muy buena siempre en Twitter, ya publicando absolutamente de muchos temas y sobre todo gente muy buena, pero no encontraba mi sitio hasta que, bueno, pues en 2024, ya hablando con uno de mis compañeros en el trabajo, eh, pues me sugirió eso. Dice, tío, tú eres una persona que básicamente tu conocimiento se basa en regulación, ¿por qué no hablas de la regulación del sector cripto? Y dije, pues venga, pues eso va a ser. Y obviamente no es como hablar de, pues yo qué sé, airdrops o trading en general o análisis de mercados, como puedes saber tú, Axel, pero bueno, es un tema interesante que yo creo que cada vez va teniendo más importancia en el sector y que cada vez más gente la tiene en cuenta, sobre todo porque también hay mucha gente que intenta abrir proyectos nuevos o que, bueno, pues se enfrenta a Hacienda, ¿no? Pues al menos una vez al año. Y yo creo que pues hay una falta de conocimiento y una falta de contenido, sobre todo también en este aspecto. Entonces, bueno, pues ya el año pasado empecé a publicar, la verdad que muy contento con el crecimiento, ya somos casi 8.000 personas en el perfil, hace apenas un año éramos 1.000, 1.500, o sea que muy, muy, muy contento y nada, la idea es seguir este camino, ¿vale? De publicar, publicar y publicar. Sobre todo me gusta mucho el tema de la divulgación. Ayudar, también lo hago personalmente con gente como vosotros, ¿vale? Y luego colaboro también con otros proyectos, que bueno, eso ya pues lo hablaremos más tarde. Y como proyecto personal es 01 Crypto, ¿vale? Que pues de momento nace como una cuenta de Twitter, pero bueno, en un futuro cercano pues esperemos que se vaya a ser algo más, que pueda ayudar de verdad y que por lo menos no sea yo uno solo publicando, sino que tenga más gente, ya no solo publicando, pero haciendo otras cosas para ayudaros a vosotros. Bueno, pues creo que ha sido una presentación bastante completa. Yo ya te digo, nos conocimos hace yo creo que unos cuantos meses, una llamada que tuvimos. Teníamos pendiente este Sí. directo, al final se van alargando siempre las cosas, pero bueno, me alegra mucho tenerte aquí. Y si te parece, te voy a hacer una pregunta antes de empezar un poco con la Sí. presentación, que creo que es importante, sobre todo para sentar un poco precedentes, ya que estamos en un año de muchísimo cambio con Mika y compañía. Y te quería preguntar, pues bueno, justamente cuál ha sido el mayor cambio en la regulación cripto que tú has visto en 2024, ya a nivel práctico, ¿vale? Y cómo crees que puede impactar en las inversiones de cara a futuro. En mi caso, en el caso de aquellos contribuyentes de España o de aquellos que estén dentro de la Unión Europea. Es decir, ¿tú crees que esto sienta unas bases muy buenas para que de verdad haya una regulación, que haya unas bases más bien para que se apoye la innovación y se apoye el desarrollo de esta industria, de la industria blockchain? ¿O crees que al final en Europa siempre tendemos a regular primero y después ya nos dedicamos a intentar innovar? Sí, yo creo que es más un poco lo segundo, ¿vale? O sea, al final, el reglamento MiCA nace como, pues, para poner un marco, digamos, legal a un sector incipiente como es el mercado cripto, ¿vale? Que además, como bien sabéis todos, tiene un alto impacto en la economía, ¿vale? De hecho, se crea una economía paralela a través de la tecnología blockchain, lo cual da mucho miedo a todos los bancos centrales. Y el Banco Central Europeo, pues, no iba a ser menos. Entonces, bueno, básicamente puso a Bruselas a trabajar en una regulación cripto, pues que pusiera un poco de orden a este sector, ¿vale? Al final, Mika, ¿qué es lo que hace? Pues intenta un poco poner orden, sobre todo sobre los proveedores de servicios con criptomonedas, ¿vale? ¿Qué conocemos? ¿Cuál es un proveedor de servicios con criptomonedas? Pues básicamente pues, exchanges que todos podemos conocer, Binance, proveedor de servicios, y lo que hace es darles un marco regulatorio para que cumplan una serie de requisitos, digámoslo así,
que lo que al final esconden detrás es dar un poco más de seguridad a los inversores. El evento de FTX pues también fue una excusa muy grande para que Europa se pusiese mucho las pilas y le sirvió como excusa. Entonces, bueno, pues por la parte de los proveedores de servicios, MiCA pues regula todos esos servicios que puedan ser prestados con cripto, ¿vale? Ya puede ser intercambio de criptomonedas, ya puede ser custodia, ya puede ser pues, cualquier tipo de negocio que puedas abrir, asesoría, cualquier tipo de negocio que puedas abrir con cripto, va a estar regulado bajo MiCA. Además de eso, también clasifica los tipos de tokens y entre ellos, pues para mí lo que más, digamos, impacto está teniendo, no a nivel de inversión, por así decirlo, porque al final son las monedas estables, pero al final los bancos centrales lo que más miedo les da es el tema de las monedas estables, ¿vale? Tener una moneda, digamos, dentro de la cadena de bloques que replique a su moneda, pero que ellos no puedan controlar la política monetaria de la misma, ¿vale? Eso da mucho miedo, da mucho respeto y como quieren controlar eso pues muy fuertemente, pues lo que hacen es regular con MiCA el tema de las estables. Seguramente habéis oído y habéis leído seguramente un montón por Twitter el tema de que pues Tether no ha conseguido la licencia MiCA y bueno, Tether se va de Europa y no vas a poder intercambiar Tether en Europa y demás. Pues al final esa es una de las consecuencias que ha tenido o uno de los impactos que ha tenido MiCA en el mercado cripto, que es que básicamente pues USDT ha sido deslistado de muchos de los exchanges que están operando en Europa, ¿vale? O sea, al final el exchange que tiene licencia MiCA es un exchange que tiene que deslistar tokens como USDT porque al final Tether no ha conseguido la licencia de e-money tokens, ¿vale? Que se llaman monedas de dinero electrónico y como no tienen licencia pues no pueden ser digamos intercambiadas dentro de proveedores de servicios como puede ser un exchange, ¿vale? Pues en este caso pues yo que sé, Binance o Kraken, Coinbase, ¿vale? Que están en Irlanda, por ejemplo. Vale. Y Una, luego así, sí. una pregunta, Esteban, perdona que te corte. Sí. ¿No ha conseguido la licencia o no ha querido conseguirla? Porque aquí no estoy muy bien seguro, me refiero. No ha querido, creo que al final unos problemas entre comillas, que es que USDT o Tether nunca se ha sometido a una auditoría, y tú de esto sabes bastante, una auditoría interna propiamente dicha realizada por una Big Four o por una de las grandes. ¿Viene un poco en base a esto o por qué puede ser? Básicamente es Paolo, el CEO de Tether, el que no quiere obtener la licencia MiCA, porque uno de los requerimientos que pone MiCA para que tú puedas tener una estable en Europa es que todas las reservas tienen que estar depositadas en un banco, ¿vale? Es decir, si Tether viene a Europa, todas las reservas de dólares que vaquean, digamos, USDT, tienen que estar depositadas, esos dólares tienen que estar depositados en un banco en Europa. ¿Y qué dice Paolo? Pues Paolo dice, oye, mira, si yo tengo estos billones o trillones de dólares depositados en un banco en Europa y ese banco en Europa quiebra, básicamente mi moneda se va al garete de un día para otro. ¿Vale? Porque siempre hay un riesgo de que el banco quiebre, ¿sabes? Y de hecho en Estados Unidos hace no mucho, pues muchos de los bancos regionales estaban quebrando. En Europa hasta hace 5 días con el tema de las subprimes a partir del 2008, pues hubo un montón de cierres de bancos, un montón de fusiones, ¿vale? Yo en aquello participé también bastante activamente en aquel momento. Todo digamos, las fusiones y adquisiciones que hubo de las cajas de ahorros, si os acordáis en España, que ahora ya no existe ninguna caja de ahorros, y ahora pues básicamente tenemos 4 o 5 bancos que son los que están manejando todo el mercado. Pues al final eso es lo que le da miedo a Paolo, el CEO de Tether, y por la razón en la que bueno, pues no quiere obtener, digamos, esa licencia MiCA en Europa que le permitiría, pues, digamos, operar, digamos, libremente en todos los exchanges, ¿vale? La realidad es que al final blockchain es mucho más que los exchanges. Al final USDT por capitalización de mercado no sé si es top 3 o top 4 y con el resto de stablecoins pues está a años luz, o sea que sigue siendo la más usada de todas formas, y luego realmente también para todos los protocolos de DeFi y demás se sigue usando realmente en gran medida USDT, ¿vale? Es decir, al final protocolos de DeFi o blockchain en general no tiene fronteras. Entonces tú por mucho que en Europa no digas no puedas digamos usar USDT, pues no puedes usar USDT si lo usas en un exchange, pero si vas a hacer un protocolo DeFi, pues ahí es un poco más complicado, ¿vale? De ponerle digamos puertas al campo. Vale, justo, me parece perfecto. Aquí creo que siempre hay que tener una visión un poco más
más profundas sobre lo que está pasando, porque al final, bueno, hay gente que te puede decir, no, es que no consigo la licencia, en este caso era justamente por ahí por donde quería salir, que al final es que no quiere pasar por el aro, por así decirlo. A ver, ahora leo las preguntas, ¿vale, Mitch? Al final del todo, las dejaré como tal. Otra cosa que te quería preguntar, pero bueno, esto te lo voy a dejar para después, ¿vale? Te lo voy a dejar por si te lo quieres ir pensando. Y ya empezamos con la presentación, o empiezas con la presentación. Era el caso bueno, ahora con Mica no se ha llegado a regular DeFi, si no estoy equivocado. No. Uno de los tokens que más, uno de los proyectos que más se comentan últimamente en redes sociales, al final es Hyperliquid. Y bueno, siempre está en uno de los riesgos que puede tener Hyperliquid en el futuro, no digo ahora, que con Mica parece que no, es que bueno, se acabe regulando. Y uno de los ataques que vimos concretamente hace nada directamente, parece ser que por parte de un par de exchanges, como puede ser Binance y OKX, si no recuerdo mal, pues bueno, venía un poco a decir justamente esto, a darle un poco el aviso de, oye, no estás regulado, no estás pasando ningún protocolo, ningún proceso de AML, de KYC de tus clientes y tienes este tipo de problemas y al final estás actuando supuestamente como algo descentralizado que cuando las cosas se tuercen o se tornan feas, bueno, tienes ese poder de centralización. Entonces, bueno, esto te lo dejo como pregunta también para aquellos que sean interesados en el tema, que lo recordemos después, ¿vale? Si te parece, pasamos con la presentación. Venga, le damos caña si queréis. Vale, perfecto. Pues comparte cuando puedas. Intento compartir pantalla. Y el tema, Mitch, eso lo comentaremos después, el tema de que no había querido pasar un poco de una auditoría. Ya, es verdad que ahora justamente estaba preparando para pasar una auditoría de reservas, pero no una auditoría interna como tal, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un tema que la verdad que... Lo que pasa Bueno, coméntalo. Justo, lo que pasa en Estados Unidos pasa una auditoría de reservas. De hecho, creo que fue Binance el último, y creo que eso lo hizo Mazars, que no está nada mal, que Mazars dentro de la auditoría no es de las Big Four, pero bueno, está en el top 7, top 8, y ahí se la jugó un poco. Y se hizo auditoría de reservas. El tema es que, bueno, aún así no son auditorías, digamos, profundas, ¿vale? Y luego lo que pasan también en Estados Unidos son unas auditorías que se llaman la SOC, pero eso tiene que ver más con controles sobre los procedimientos internos que tiene la propia empresa. Entonces, ya digo, como tal, no hay auditorías con un informe de auditoría completo, como se puede, yo que sé, encontrar en cualquier empresa de IBEX o en cualquier empresa de Estados Unidos, ¿vale? Como tal. Pero bueno, es que al final, como Tether tampoco es una empresa que esté listada, pues tampoco tiene esos requerimientos y un poco lo hace por el mercado. Seguramente, digo, en la regulación que venga no tarda mucho, porque además en Estados Unidos también están a punto de regular las estables, pues seguramente haya algún tema de requerimientos de auditoría por parte de un cuerpo externo, ¿vale? Pero bueno, eso está por ver todavía. Pero sí, o sea, la realidad es eso, que al final Tether o USDT ha estado operando muchos años realmente sin saber qué es lo que había detrás de esos dólares, ¿vale? Que estaban, digamos, imprimiendo dentro de la blockchain. Muy bien, chicos, pues nada, lo primero, eso, daros las gracias por vuestro tiempo de hoy. Entiendo que un jueves a las 5 de la tarde, pues quizás el plan más maravilloso no sea, pues... recibir una clase de fiscalidad cripto, pero bueno, voy a intentar que sea lo más ameno y lo más enriquecedor posible, ¿vale? Para todos vosotros y sobre todo que tenga mucha utilidad de cara a esta campaña de la renta de 2024, ¿vale? Así que nada, la presentación va un poco de fiscalidad cripto y vamos a dar una pequeña visión general, ¿vale? De lo que es la fiscalidad de las criptomonedas en España. Si pasamos a la primera diapositiva, pues tenemos los tipos de impuestos que aplican a las criptomonedas, ¿vale? Generalmente cuando hablamos de impuestos cripto hablamos de la declaración de la renta, y la declaración de la renta lo que hacemos es hablar del IRPF, ¿vale? El impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero la realidad es que hay otros impuestos que también le aplican a las criptomonedas, que quizás no son tan comunes porque al final nosotros como usuarios pues quizás no nos apliquen o no tenemos tanto patrimonio para que nos apliquen, pero bueno, es bueno tener en cuenta pues eso, que si tú prestas servicios de asesoramiento, de investigación en blockchain, pues te puede aplicar el IVA. Si haces cualquier otro servicio de alquiler de servidores para temas de minería, pues también te va a aplicar el IVA. Si tienes una media de patrimonios
superior a 700.000 euros, es muy probable que el impuesto sobre el patrimonio te aplique, ¿vale? Al final el impuesto de patrimonio está también cedido en parte a las comunidades autónomas, entonces pues el límite exento varía un poco en función de qué comunidad autónoma es en la que residas. Pero bueno, está bien a tener muy en cuenta, sobre todo pues, estos años que, yo que sé, pues ha habido gente ganando mucha pasta con tema de airdrops y demás. Pasan incluso las 6 cifras, he visto bastantes casos. Así que bueno, pues al final es un tema a tener en cuenta, ¿vale? No solo los rendimientos, sino que al final el impuesto del patrimonio te puede también aplicar. Y luego pues estaría ya el tema de sucesiones y donaciones, ¿vale? En el caso de que pues quieras donar parte de tus cripto, pues que sepas que puedes también pasar por caja de Hacienda, o el tema es que tú las puedes dejar digamos en herencia a unos herederos. Bueno, pues en ese caso pues también que sepas que sucesiones también te aplicaría, ¿vale? Es un poco por la vista general de los tipos de impuestos que aplican los cripto. Que aquí sí que me gustaría hablar de los cuales son los pilares fundamentales de la fiscalidad cripto, ¿vale? Al final, hice un pequeño hilo que lo preparé hace no mucho, pero bueno, yo creo que está muy bien siempre resaltar que seguramente alguno de vosotros no me sigáis en redes sociales, pero bueno, pues al final mi cuenta es Uno Cripto, publico hilos todos los días y ahí lo vais a ver. Si vais a la carpeta de destacados de mi perfil, ahí los tendréis todos. Y al final, uno de mis hilos fundamentales cuando quiero hablar siempre de fiscalidad es este, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos son los 3 puntos en los que Hacienda basa toda su digamos, regulación, ¿vale? Que la primera es la permuta, que es la madre del cordero. Al final la permuta es el intercambio que hacemos de una cripto por otra. Vale, pues en este caso cuando hablamos de cripto no solo hablamos de una cripto como puede ser Bitcoin a Ethereum, ¿vale? Podemos hablar también de NFTs, podemos hablar de servicios, podemos hablar de incluso a euros, ¿vale? También sería una permuta, pero bueno, ahora lo vamos a ver un poco más adelante. El segundo punto sería trazabilidad, ¿vale? La trazabilidad, pues al final, como sabéis, la blockchain es una cadena de bloques que al final es como un libro de contabilidad descentralizado y público, ¿vale? Pues al final la trazabilidad lo que permite es que tú pues tengas toda la información siempre de pues dónde has comprado, dónde has vendido, cómo lo has hecho, si ha sido en un protocolo DeFi o en otro, y sobre todo también pues fechas, ¿vale? O pues también las billeteras que has utilizado, o de dónde ha salido el dinero o hacia dónde ha ido. Al final todos tus movimientos dentro de cripto, para bien y para mal, son trazables y son públicos, ¿vale? O sea, a ojos de Hacienda, pues esto es maravilloso, porque a pesar de que si operamos sin KIC dentro de protocolos descentralizados, pues no pasamos un proceso de KIC, ¿vale? No estamos entregando nuestro DNI, es decir, nuestras operaciones no tienen nombres y apellidos, pero sí que Hacienda con medios es capaz de trazar todas las operaciones que podamos realizar si conoce la billetera de origen, ¿vale? Y luego el tercer punto, que también es muy relevante, es la homogeneidad. ¿Qué se refiere Hacienda con la homogeneidad? Pues por Hacienda, básicamente, todos los Bitcoin que tengas o todas las, digamos, Ethereum que tengas en tu cartera, para Hacienda son todos iguales, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, gracias a que son todos iguales, lo que aplicas es un método de valoración FIFO. ¿Por qué es importante esto? Pues porque Hacienda lo que hace es, mira, si tú quieres calcular tus ganancias o tus pérdidas con las compras o con las ventas que has realizado, lo que quiere Hacienda que hagas es que siempre cojas a la hora de vender el Bitcoin primero que compraste, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre generalmente con eso? Pues que a lo mejor el Bitcoin primero que compraste fue el más barato, y cuando a lo mejor lo vendes ahora en 2025, si lo compraste, ponemos un ejemplo bruto, a 1.000 euros, y vas en 2025 y lo estás vendiendo a día de hoy a lo mejor a 81.000, 82.000, pues hombre, el destrozo que te hace Hacienda ahí es bastante grande, porque la ganancia es muy grande. Sin embargo, si no aplicara el método FIFO, ¿vale? Que es first in, first out, si no aplicara eso, que tú pudieras elegir pues, el coste real de tus compras y tus ventas, y pudieras elegir qué Bitcoin es el que estás vendiendo, pues imagínate que compraste antes de ayer Bitcoin, ahora cuando fue la bajada pues a 74.000, y vendes hoy a 82, pues como tú puedes elegir ese, pues a lo mejor, ya te digo, la ganancia que tienes no es tan grande como si hubieras vendido un Bitcoin que te ha costado 1.000 euros, ¿vale? Al final es un método de valoración bastante, digamos, complejo y también controvertido, ¿vale? De hecho, bueno, pues en el País Vasco recientemente ha habido una sentencia en el tribunal, pues de que un contribuyente pues estaba luchando, ¿vale? Para que no le aplicaran el método FIFO y pudiera realmente seleccionar el coste real de sus activos, o aplicar un FIFO por exchange, ¿vale? En el que pues podía elegir qué Bitcoin quería vender, ¿vale? Pues en ese caso, porque él lo que defendía es que todos sus Bitcoin no eran iguales, no eran los mismos los Bitcoin que compró en P2P, en HODL, que los Bitcoin que compró en Binance, por ejemplo,
¿vale? Entonces, bueno, pues al final ganó esa sentencia y bueno, pues ahora estamos esperando que la Dirección General de Tributos se manifieste y diga algo, ¿vale? Porque es muy probable que a lo mejor esta declaración de renta 2024 sea la última en la que apliquemos el método FIFO, ¿de acuerdo? Esto entiendo que es un poco complejo, chicos, luego si al final tenéis alguna duda pues lo podemos comentar, pero bueno, al final estas son las tres bases que espero que me haya explicado lo suficientemente bien como para que podáis trasladar bien el tema. Los tipos de permutas que tenemos, vale, pues aquí tenemos básicamente 4, ¿vale? Lo que hablamos de cripto por cripto, es decir, tú cambias Bitcoin por Ethereum, ¿vale? O Bitcoin por USDT. Las monedas estables también son cripto, ¿vale? En este caso, cuando hablamos de cripto por cripto, incluimos USDT, ¿vale? Que también muchas veces hay confusión. También es una permuta cuando intercambias cripto por fiat, ¿vale? Es decir, vendes tus Bitcoin por euros, pues eso es una permuta. Sin embargo, si compras Bitcoin con euros, eso Hacienda no lo considera una permuta, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los errores más comunes que se ve en el mundo cripto es que la gente, cuando entra a un exchange, lo que hace es depositar euros en el exchange, esos euros los intercambia por USDT y con ese USDT compra Bitcoin, ¿vale? Cuando al final muchos de los exchanges te están ofreciendo que puedas comprar Bitcoin directamente con euros, ¿vale? Entonces lo que haces es, digamos, te saltas esa permuta intermedia que es innecesaria. ¿Por qué? Porque para Hacienda cuando hay una permuta hay que declarar, ¿vale? Entonces si compras con euros no hay permuta, pero si compras con USDT sí que hay permuta y por tanto tienes que pasar por Hacienda, ¿vale? Entonces, chicos, tenerlo muy claro porque al final es importante, ¿vale? De cara, pues quizás no ahora, pero bueno, a futuro que ya lo sepáis, ¿ok? Como decíamos antes también, una permuta es intercambiar una cripto por un activo digital. En este cambio, pues cuando fue la temporada de NFTs, pues todo el mundo compraba NFTs con Ethereum, por ejemplo, pues con la red de Polygon, pues eso, te gastas un poco de Ethereum por cualquier NFT, pues eso también es una permuta para ojos de Hacienda. Y luego, pues cripto por bienes o servicios, ¿vale? Si al final te compras con Ethereum, te compras unas zapatillas o yo qué sé, utilizas cualquier tarjeta digamos, de cripto, que también, ¿vale? Por mucho que a lo mejor veáis muchas veces a lo mejor en redes, uso tarjetas cripto, ¿vale? Eso para Hacienda también sería una permuta. Otra cosa que al final muchas de esas tarjetas están en algunas, digamos, regulaciones que son un poco más laxas en ese sentido y a lo mejor los precios de KIC son un poco más blandos y pues bueno, al final la gente se aprovecha un poco de esa situación, ¿vale? Para intentar saltarse los ojos de Hacienda, ¿vale? Por así decirlo. El IRPF, como hemos dicho antes, al final es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Al final este es el impuesto por el cual tenemos que preparar la declaración de la renta todos los años, ¿vale? Al final aquí tenemos dos bases, la base general y la base del ahorro, que bueno, como veis, al final los porcentajes de retención son bastante diferentes, ¿vale? No todos los tipos de operaciones con criptomonedas van a la misma base, ¿ok? Entonces, bueno, pues he hecho un poco resumen de pues, qué va a cada base y como veis así, por hacer mira, por ejemplo, el tema de los, ahora que está muy de moda el tema de los airdrops, ¿vale? El tema de los airdrops, pues básicamente los airdrops van por la base general, es decir, Hacienda puede, digamos, retenerte hasta el 47% de los airdrops, ¿vale? Simplemente por el hecho de recibirlos, ¿ok? O sea, tú por el hecho de recibir un airdrop puedes hasta pagar un 47% de impuestos, ¿vale? Si luego lo vendes, eso se consideraría permuta, ¿vale? Y las permutas van por la base del ahorro, ¿vale? Y la base del ahorro va desde el 19% hasta el 28%. ¿Qué estoy diciendo con esto? Porque al final los airdrops están maravillosos porque al final es dinero que te cae del cielo, pero Hacienda está encantada con los airdrops porque al final pues tiene generalmente doble tributación porque la gente desconoce esto, ¿vale? Que desconoce que por recibirlos ya pagas por la base general y porque al vender un airdrop pasas por la base del ahorro, ¿vale? Una pregunta, ¿me escuchas? Sí. Sí, o sea, vale, para ponerlo con números que creo que va a ser más representativo, ¿vale? Estamos hablando, imagínate, porque conozco personalmente a personas que, como has dicho tú antes, pues que con el tema de airdrops, con Hyperliquid y compañía, han ganado mucho dinero. Una persona en España que le caen 6 cifras concretas, ¿vale? Justas, de Hyperliquid, ¿cuánto se quedaría para él a final de año en caso de que haya recibido y haya permutado después? Mira, pues lo vamos a hacer con un ejemplo súper sencillo, ¿vale? Con números redondos para que al final se quede un poco más claro todo.
como al final el tipo de precio más alto de la base general es a partir de 300.000 euros, lo vamos a hacer con ese, ¿vale? Para que sea un poco más ilustrativo. De hecho, al final también la base, el IRPF también tiene un pequeño tramo, digamos, de comunidad autónoma. Entonces, dependiendo también si estás en Cataluña o en Comunidad Valenciana, puedes llegar hasta pagar el 52% de IRPF por ese airdrop, ¿vale? O sea, lo cual es una absoluta locura porque es más de la mitad. ¿Vale? Pero bueno, por poner números redondos, imagínate que recibes un airdrop de 400.000 euros, ¿ok? Por la base general, por el mero hecho de recibirlo, pagarías el 47%, ¿vale? Porque estaríamos hablando de ya que 200.000, casi 200.000 euros, digamos, se quedaría Hacienda ya por el mero hecho de haber recibido un airdrop de 400.000, ¿vale? Pero ahora se te ocurre la maravillosa idea de vender esos hype por USDT para hacer que esos 200.000 euros se conviertan en, digamos, en una moneda estable, ¿vale? Que no tenga fluctuación. Entonces vas y lo vendes y dices, pues son 200.000 y eso iría, pues, se quedaría un poco por debajo del 28, que creo que se queda en el 24, en el 25%, así que de esos 200.000 quitaré un 25%, ¿vale? O sea, tendrás que quitarle 50, tienes que quitarle 100, 50, tienes que quitarle 50, o sea, al final te quedarías con 150.000, básicamente. Madre mía. Vale, tener de 400.000 euros. Joder, no, o sea, claro, por eso mismo, porque había hecho cuentas y digo, confírmamelo, por favor, de que efectivamente lo que estaba pensando, lo mal que estaba pensando, era correcto y bueno, Sí, pues sí, sí. parece que sí. O sea, Sí. Eso sí va a ser, por va a ser ponerle dramático. un poco de contexto, porque al final el tema de loterías y apuestas en el Estado, si te toca el gordo en España, te acaban quitando, creo que es pues bueno, el 47, ¿no? El máximo, correcto. Claro, pero también no llegas a pasar también por la base del ahorro, por tanto te están quitando incluso más. Porque bueno, he puesto Claro, eso de la lotería por al final poner un ejemplo un poco representativo que pueda ser similar, que no tiene por qué, pero bueno, algo parecido. Exacto, al final eso es base general, ¿vale? Entonces va siempre con la tributación más alta. Puedes llegar hasta el 50 y pico por ciento, mínimo el 47%. ¿Vale? Es decir, al final Hacienda se queda. Que, por ejemplo, los premios de loterías y demás estaban exentos, no tenían tributación hasta hace unos años. Lo que pasa que al final, digamos que Hacienda tiene una voracidad ilimitada y para ellos nunca es suficiente. Entonces, pues lo poco que va quedando, digamos, exento o libre de impuestos, pues va al final poco a poco pasando por caja de todas formas. Entonces, bueno, pues todo lo que sean premios de televisión y demás, todos pasan por caja. Y el tema de los airdrops, pues ya digo, va a ser una esta porque yo lo otro día cuando hice una publicación y sobre todo porque ves cuentas grandes de temas de airdrops que hay un montón y leen eso, pues se echan las manos a la cabeza y realmente te preguntan, oye, pero esto es verdad, me estás tomando el pedido. No, está absolutamente en serio. Por eso te digo que a lo mejor vivir en España no es la mejor opción. Pero bueno, al final eso ya son decisiones personales de cada uno y yo creo que eso, que al final tenemos que saber muy conscientes también de si vamos a invertir en cripto o cualquier inversión del riesgo país, ¿vale? O sea, al final de dónde estamos invirtiendo, ya no solo porque el país se puede ir al garete, sino porque al final la idiosincrasia del propio país y su regulación pues, puede tener unos ciertos aspectos que a lo mejor no son de nuestro agrado, ¿vale? Y como puede ser para mí un game changer es el tema de Hacienda, ¿vale? El tema de los impuestos. Entonces, ya no tiene ningún sentido. Se me ha podido salir, perdona, que se me ha salido. ¿Seguimos? Sí, ¿veis la pantalla y todo? Que se me ha salido en un momento. ¿Me escucháis? Sí, yo te escucho perfectamente. ¿Se me ve a mí la pantalla? Debe ser que no se me escucha. Hola, ¿me escucháis? Sí, yo te escucho. Ok, A ti no. perfecto. Sí, yo a Axel tampoco lo escucho. Dadme un segundo. Vale, ¿me escucháis ahora bien? No sé por qué se me había ido. Perfecto. Vale, perdona, pues Sí. comparto la pantalla rápidamente y estamos. Y es que yo creo que se me ha ido el disgusto, el No. internet. Mira, el apunte, por ejemplo, hace Eugenio un buen apunte también en los comentarios, que hay otros que pueden estar valorados a cero. O sea, al final, si el token no está listado en ningún sitio, ¿vale? No está abierto a negociación, la valoración del airdrop puede ser a cero, ¿vale? Entonces, bueno, pues también será una parte que pueda salvar. Pero vamos, desde el momento que al final ha habido una negociación o pues los tokens tienen precio o han estado listados en algún sitio, pues ahí ya sí que, digamos, tendrías que valorarlo a ese precio, a esa fecha, ¿vale?
muy buen punto. Vale, perfecto. Pues, pero vamos, esos son casos muy contados. Es decir, si no puedo, claro que no puedo, que no tengo que cotizar por ello si no puedo venderlo, ¿no? Es un poco, o sea, nos referimos a si no se puede vender o si no está cotizado en ningún CEX, en ninguna plataforma regulada, o Realmente en ninguna plataforma, ¿vale? O sea, realmente en el que tú no puedas comprar ni vender ese token en ningún mercado, ¿vale? claro, En el que haya un precio público, pero digámoslo así. entonces no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, claro que lo cotizas a cero porque tienes algo que vale cero. Es decir, si tienes un activo ilíquido, ¿no? Estamos, que lo estoy intentando entender. Totalmente. O sea, desde el momento que tú no puedes negociar con ese activo, al final su valor es cero, ¿vale? Porque te lo tienes Vale. que dar sí o sí, no lo puedes vender por nada. Entonces, pues por eso puede tener, o sea, aunque te recibas un airdrop muy, digamos, muy grande, si en el momento que lo recibes su valor es cero porque es ilíquido, tú no lo puedes vender, hayas tenido suerte porque al final la valoración del airdrop que has recibido es cero, ¿vale? Ya. Otra cosa es que a lo mejor luego cuando lo vendas, ¿vale? La primera parte de la base general te la saltes, pero a lo mejor cuando lo vendas, la parte de la base del ahorro, pues no te la salves porque al final, ya seguramente cuando lo vendas, pues el precio del airdrop, el precio del token ya pues será público porque ya se Vale. negocia en un exchange o se negocia en un DEX y ahí pues ya está. Ahí sí que te va a tocar pasar por caja, ¿vale? Que Vale. generalmente al final cuando vendes un airdrop, pues intentas que siempre sea en el precio más alto. Vale. Pero bueno, al final eso ya depende un poco del timing, ¿vale? Pero sí, al final es una casuística, se puede dar, ¿vale? O sea, al final no todo es siempre tan blanco y tan negro, siempre hay casuísticas, pero ya te digo, o sea, hay que analizar también muy bien todos los casos. Vale, perfecto. Ha quedado más que entendido. ¿Seguimos? Perfecto, sí, seguimos. Luego por la base del ahorro también tenemos otra serie de operaciones, al final las más comunes pues el tema de staking, hablamos de farming, hablamos de protocolos de lending y borrowing, pues todo esto va siempre por la base del ahorro, ¿vale? Como rendimientos de capital mobiliario y luego pues ya todo lo que se permutas también van a la base del ahorro, ¿vale? Todas las permutas que hemos estado hablando antes, pues todas esas permutas irían a la base del ahorro. Okay. Pues al final tenemos operaciones que no están sujetas a IRPF, entonces, oye, buenas noticias, todo no va a ser malas noticias y disgustos, ¿no? Pues hay operaciones que de momento Hacienda pues las deja exentas también con bastante sentido, ¿vale? Al final si mueves dinero entre tus billeteras, pues eso es una operación que está libre exento, está libre de impuestos, ¿vale? Está exenta. Pero hay que recalcar que tienen que ser billeteras propias, ¿vale? No vale que al final pues tú transfieras dinero pues, a otra billetera de otra persona porque se entendería que hay una transacción entre particulares que seguramente pues, se debe a un intercambio de una cosa por otra, ¿vale? Al final, si son movimientos entre tus propias billeteras, entonces sí que estaría exento. Si no fuese así, pues ahí ya no, ¿vale? Como hemos dicho antes, también la compra con dinero fiat, es decir, al final si tú compras criptomonedas con euros, pues esa compra está también exenta, no paga ningún tipo de impuestos. Incluso está exenta de IVA, ¿vale? Porque también inicialmente pues había dudas, sobre todo con el tema de los cajeros y demás, pues ahí hubo una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos en la que, bueno, pues confirmó eso, que las operaciones entre cajeros de compras con dinero fiat estaban también exentas de IVA, ¿vale? Y luego, pues una de las estrategias más básicas, pero también muy efectivas a la hora de intentar evitar pagar IRPF, pues esa es la de comprar y holdear, ¿vale? Al final, si eres un inversor a corto plazo, que lo que te gusta hacer es un proceso, pues a lo mejor una estrategia de inversión de DCA, que es básicamente comprar y holdear hasta la muerte, pues es lo que sepas pues que al no vender no hay ninguna permuta, no generas ningún rendimiento y como no generas ningún rendimiento, pues no tienes que tributar por IRPF. Aquí cuidado porque, claro, comprar y holdear está muy bien para el tema de IRPF, nunca pagarías, pero ojo, porque a lo mejor si Bitcoin, imagínate, se va a 1 millón de euros, y tú pues sobrepasas los 700.000 euros de media que aplicaban para el impuesto sobre el patrimonio, pues oye, a lo mejor IRPF no te toca pagar, pero sí te tocaría pagar el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta todos esos aspectos, ¿vale? Que tampoco es todo tan sencillo, siempre hay mil aristas que hay que tener en cuenta a la hora bueno, pues el tratamiento de la fiscalidad con las criptomonedas, ¿ok? O sea, al final creo que un poco el resumen es lo mejor es mantenerse pobre, ¿no? Es decir, intentar ganar dinero tiene como problema siempre, porque vamos. Sí, yo sobre todo lo que digo es eso, que de cara al público no tengas criptomonedas, ¿vale? Porque ahora también está muy de moda el tema de los desnudos financieros, de la gente pues así diciendo, oh, he ganado tanto, o tengo tanto, o mira tal. Pues, oye, a lo mejor no te conviene que, sabes, públicamente pues tengas tu portfolio publicado o que tengas tus ganancias publicadas porque
ya te digo, Hacienda tiene muchos tentáculos y ojos en todos los sitios. Entonces, pues nunca sabes hasta dónde puede llegar la investigación en caso de que te haga alguna inspección, ¿ok? Entonces, pues, ya te digo, públicamente, como si no tuvieras criptos, ¿vale? O como si no tuvieras absolutamente nada. Que te gusta hablar de ello, pues fenomenal, pero que a lo mejor hacer públicas el portfolio, tus holdings, pues yo personalmente no lo haría, ¿vale? Creo que todos tomamos notas, y más los que tenemos cierta influencia en redes sociales. Menos mal, espero que uno de esos tentáculos Exacto. no llegue a Indonesia. Exacto. Bueno, tienes que darle 4 años, ¿eh? No sé si llevas más de 4 años. No, llevo ¿Sí? llevo uno solo. Ah, bueno, pues entonces está jodido todavía. Llevo uno solo, pero me está encantando Indonesia, y Ah. después de esta presentación mucho más. Te entiendo. También una duda muy frecuente era cuando hablamos de declarar Hacienda o informar Hacienda, ¿vale? Está al final, el lenguaje muchas veces en temas de regulación y también, pues, sobre todo en fiscalidad, pues es bastante complejo y normalmente o generalmente no usamos las palabras correctas para definir las cosas, ¿vale? Entonces, una cosa es que declaremos Hacienda, ¿vale? Cuando hablamos de declarar Hacienda es porque va a haber una transacción económica entre Hacienda y tú, ¿vale? Es decir, tú cuando preparas la declaración de la renta, al final te sale a pagar o devolver. Si te sale a pagar, pues oye, lo sentimos mucho, pero te toca pagar a Hacienda lo que has calculado que le debes, y si te sale a devolver, pues Hacienda te va a devolver pues la parte del dinero que pues, te ha retenido además ese ejercicio, ¿vale? Pero luego tenemos una serie de modelos informativos que ahí ya estaríamos hablando de informar a Hacienda. ¿Por qué hablaríamos de informar? Porque en estos modelos básicamente no hay una transacción económica entre Hacienda y tú, ¿vale? Y es, por ejemplo, en el caso del modelo 721. El modelo 721 es un modelo informativo, ¿vale? Que lo que te hace es, te obliga a declarar, o te obliga, perdón, a declarar, ¿ves? He cometido yo el error, te obliga a informar, digamos, sobre tus monedas virtuales situadas en el extranjero, ¿vale? Al final, el modelo 721 nació ¿cómo decirlo? Como el hijo bastardo del modelo 720, ¿vale? Inicialmente el modelo 720 Hacienda lo que quiso pues, fue incluir cripto, como al final cripto es un activo demasiado particular, pues era un rollo incluirlo dentro de ese modelo 720, hubo muchas quejas, entonces Hacienda, como hubo tantas quejas, dijo, pues mira, creamos un modelo independiente solo para cripto, y ahí creó el modelo 721, ¿vale? En el que al final si tienes monedas que están custodiadas en el extranjero, ¿vale? Pues te toca informarlas en el este. Hay un límite, ¿vale? Que son 50.000 euros. Y si queréis ponemos un ejemplo, ¿vale? Para que se entienda mucho más fácil. Pongamos el ejemplo, ¿vale? Que yo pues tengo, yo qué sé, decirte, 25.000 euros en Kraken, tengo 25.000 euros en Coinbase y tengo 10.000 euros en crypto.com, ¿vale? Al final, Kraken y Coinbase tienen sede fiscal en Irlanda, ¿ok? Y Crypto.com tiene sede fiscal en Malta. Si yo hago mi saldo conjunto en el extranjero, ¿vale? Porque esos dos países, obviamente, no son España, pues al final sumo son 25, 25, 50, más 10, 60. ¿Tengo más de 50.000 euros en el extranjero? Sí. ¿Me aplicaría el modelo 721? Sí. ¿Tengo que informar cuál es mi saldo de monedas virtuales en el extranjero en el modelo 721? Por tanto, sí, ¿vale? Porque además eso hablaríamos de saldo conjunto, ¿vale? Claro, tendría que sumar todo lo que tengo en exchanges que están situados en el extranjero, ¿vale? Y aquí es donde hay un pequeño truco, que es que al final Hacienda no considera las billeteras frías o las billeteras calientes como el extranjero. Entonces, bueno, pues lo que al final un buen inversor cripto debería hacer, sobre todo si es 31 de diciembre, es custodiar sus criptomonedas en una billetera fría, ¿vale? No hacerlo en un exchange. Por mucho que al final sea incómodo. ¿Por qué? Porque al final, si tuvieras más de 50.000 euros, pues te obligaría a informar este modelo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego tendríamos también que tener presente dos declaraciones informativas. En este caso no le aplican a los usuarios criptos o a nosotros como inversores, sino que le aplican a los proveedores de servicios que estábamos hablando antes con Mika, ¿vale? En este caso a los exchanges. ¿Y qué son estos? Son los modelos 172 y 173, que lo que hacen es a 31 de diciembre, ¿vale? En el modelo 172 lo que hace el exchange es le cuenta a Hacienda cuáles son tus saldos
de criptomonedas a 31 de diciembre. Es decir, cuánto Bitcoin tienes a 31 de diciembre, cuánto Ethereum tienes a 31 de diciembre, cuánto USDT tienes a 31 de diciembre, ¿vale? Te hablaría de saldos. Y luego tenemos el maravilloso modelo 173, maravilloso entre comillas, obviamente con un poco tono sarcástico, que ahí lo que haría el exchange es informar sobre todas las operaciones del ejercicio, ¿vale? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Estos dos modelos informativos se entraron en vigor el 25 de abril de 2023, por tanto, en la declaración de la renta del año pasado, Hacienda no tenía toda la información del ejercicio, ¿vale? Solo tenía desde el 25 de abril hasta el 31 de diciembre. Entonces, bueno, pues hubo gente que fue capaz un poco de esquivar Hacienda porque se salió antes de ese 25 de abril y por tanto, pues el exchange, pues pongamos por ejemplo Binance, pues no informó a Hacienda de sus operaciones ni sus saldos, ¿vale? Pero la realidad es que este año Hacienda tiene todos los datos, ¿vale? Tiene todo el ejercicio, ¿vale? De hecho, bueno, pues ya como veremos un poquito más adelante hablaremos del tema de los avisos, porque también hay novedades este año, ¿vale? Entonces, bueno, como veis hay una clara diferencia entre lo que es declarar, ¿vale? En el que recordemos que tiene que haber una transacción económica entre Hacienda y tú, y lo que es informar, ¿vale? En el que simplemente hay un intercambio de información entre Hacienda y tú, ¿vale? En unas ocasiones te aplica a ti y en otras ocasiones le aplica al proveedor de servicios, en este caso pues un exchange como pudiera ser Binance, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, aquí hablamos de la relación de los exchanges con Hacienda, ¿vale? Esto, pues el año pasado también tuvo bastante revuelo porque al final fue cuando entraron en vigor los modelos 172 y 173 y bueno, pues no había mucha claridad pues en eso, en saber cuáles eran los exchanges que sí que estaban informando estos dos modelos. ¿Por qué? Porque al final la gente tenía preocupación de cómo se estaba gestionando su información, ¿vale? Porque al final pues es tu privacidad y a lo mejor pues a ti no te interesa que Hacienda sepa de tus operaciones y tus saldos, ¿vale? Entonces, a día de hoy, ¿qué exchanges sí que han informado a Hacienda del modelo 172 y 173? Pues han sido los exchanges que están registrados en el Banco de España, ¿vale? Las listas públicas se puede consultar en la web del Banco de España y que tengan sede fiscal en España, ¿vale? Al final estos dos requisitos se tienen que dar para que el exchange informe a Hacienda, ¿vale? Estos dos modelos que hemos comentado anteriormente. Tanto el registro como la sede fiscal lo podemos encontrar en un listado que tiene Banco de España publicado en su web, ¿vale? También resulta que este registro va a cambiar de manos, ¿vale? Gracias a, bueno, no gracias, sino por la llegada de Mica, pues ahora el responsable de la gestión de las licencias no va a ser el Banco de España, va a ser CNMV, ¿vale? Que tiene mucho más sentido. Entonces, pues bueno, pues digamos, este registro pues cambia de manos a partir del 1 de enero, ¿vale? De 2025. Entonces, bueno, eso ya que lo sepáis, ¿vale? Que ahora CNMV pues también publica otro registro, en este caso pues solo de los exchanges que tienen licencia MiCA, que bueno, por ahora es muy cortito, ¿vale? Creo que son 8 o 9 de los que están operando con licencia MiCA en España, ¿vale? Y bueno, pues ahora también podemos hablar de los que no informan a Hacienda. Los que no informan a Hacienda, pues básicamente son o que están registrados en el Banco de España, pero que su sede fiscal está en el extranjero, o que directamente no estén registrados en el Banco de España, ¿vale? Vamos a poner ejemplos. Registrados en el Banco de España que tengan sede fiscal en el extranjero, pues antes hemos comentado varios, ¿vale? Pues Kraken o Coinbase, ¿vale? O Crypto.com. Estos, por el momento, ¿vale? De hecho, pues hace poco estuve también hablando con la gente de soporte de Kraken, porque claro, con la llegada de Mica, pues los requerimientos de información y controles internos están incrementándose bastante, ¿vale? Mica no tiene nada que ver con fiscalidad, ¿vale? Eso también quiero dejarlo absolutamente cristalino, no tiene absolutamente nada que ver, pero sí que, pues eso, al final los requisitos que se ponen a la hora de conseguir licencias pues son pues temas de transparencia y generalmente también de gestión de la información. Entonces, en este aspecto, pues todos los exchanges que operan en Europa al final van a acabar informando a Hacienda de una forma u otra, ¿vale? De hecho, pues bueno, no sé si quizás más adelante, pero hablaremos también de la DAC8, o si no, pues otro día haremos también otra charla si quiere Alex de pues DAC8, por ejemplo, y cómo va a impactar eso también a nivel fiscal, ¿vale? Donde al final todas las haciendas dentro de Europa van a estar interconectadas y van a cambiar información de forma automática a partir del 1 de enero de 2026, ¿vale? Entonces, bueno, son muchos cambios lo que se vienen, y al final la conclusión un poco a todo esto es que Hacienda cada vez tiene más información y la está usando más, ¿vale?
que quizá en los años anteriores pues pudiera parecer que Hacienda estaba un poco jugando a tirarse del farol, pero bueno, ya hemos visto este año pues que en algunos casos no es un farol, ¿vale? Realmente tienen información y la está poniendo delante de los ojos de la gente, ¿vale? En sus datos fiscales, si tú lo consultas, pues hay gente que tiene el listado de todas sus operaciones en Binance, en Bit2Me, en Cryptan y demás, ¿vale? Y luego, bueno, exchanges no registrados en Banco de España, pues cualquiera que no esté, pues yo que sé, cualquiera que esté, pues Fury, por ejemplo, que no es realmente un exchange, que es más un broker, yo que sé, pues, que decirte, Bitmart, creo que hay varios, Coinex me suena, Mexday, no sé, hay bastantes, ¿vale? O sea, cualquiera que no esté realmente tenga sede en Europa, ya valdría, ¿vale? Como no registrados. También resaltar que eso, al final todos los exchanges van a acabar obteniendo la licencia MiCA, ¿vale? Al final el mercado europeo es un mercado demasiado grande como para dejar pasar la oportunidad de poder operar en él, y al final todos los exchanges van a acabar pasando por el aro de MiCA antes o después. Entonces, aunque bueno, quizás el exchange que estoy utilizando ahora pues no está en Europa o no tiene licencia MiCA, están muy atentos porque la realidad es que la gran mayoría están trabajando en conseguirla, ¿vale? Entonces, están muy atentos siempre a las noticias, generalmente suelen avisar con bastante información, con bastante antelación, perdón, para que, bueno, pues también los usuarios tengan capacidad de movimiento en el caso de que a lo mejor quieran evitar estar usando un exchange con sede o residencia en Europa, ¿vale? Luego ya, bueno, hablamos del aviso de Hacienda, ¿vale? El aviso famoso de Hacienda, pues el año pasado, bueno, pues que ya venía causando mucha revuelo en la realidad porque al final lo único que pasaba el año pasado que es diferente a este año, pues que Hacienda te daba el aviso, pero no te daba el listado de operaciones, ¿vale? La realidad es que, bueno, este año es un poco diferente, ahora lo comentaremos un poco más adelante, pero al final hay varias razones por las que recibes el aviso de Hacienda, y no solo que tu exchange pueda estar, digamos, informando a Hacienda, sino que puede ser tu banco, ¿vale? El que haya informado a Hacienda. ¿Por qué? Pues porque si tú operas o interactúas con un IBAN de un exchange, pues al final el IBAN es un número público, Hacienda lo tiene, ¿vale? Entonces luego simplemente lo que haces es le pregunta a Banco Santander o BBVA, oye, dime qué usuarios dentro de tu plataforma han interactuado, han hecho un depósito o un retiro utilizando este IBAN, y simplemente pues ya sabe cuáles han sido los usuarios que han interactuado con un IBAN de un exchange, ¿vale? En ese caso Hacienda no sabe lo que tienes y lo que tienes que dejas de tener, o si has ganado dinero o has perdido, no lo sabe. Lo que sí sabe es que has entrado dentro del mercado cripto. Entonces, como tal, pues te manda el aviso, ¿vale? También ha ocurrido, que bueno, ya lo vimos también el año pasado y este año pues lo seguiremos viendo, pues que al final Hacienda es consciente de que al final el mercado cripto es un mercado creciente. Los usuarios crecen cada año y bueno, pues la utilidad de la blockchain pues parece que cada año va siendo mayor, y pues por lo tanto pues Hacienda lo que dice es, oye, pues voy a mandar el aviso de forma aleatoria porque oye, o sea, uno aceptaré un poco aplicando política del miedo, pero la realidad es que hay gente que ha recibido el aviso de criptomonedas y ya te digo que no tiene ni idea absolutamente lo que es una blockchain, lo que es Bitcoin, no tienen ni idea, ¿vale? Pero lo reciben. ¿Por qué? Pues porque al final hay una política un poco de miedo de que, oye, pues lo mandamos y seguramente pues en alguno acertemos, y si le metemos miedo y pues declara, pues fenomenal, porque eso que recaudó, ¿vale? Y luego ya por último, pues lo vas a recibir si declaraste criptos, los rendimientos con criptos el año pasado, ¿vale? O sea, si tú ya el año pasado declaraste tus rendimientos con criptomonedas, pues lo más normal es que este año pues Hacienda tenga en mente de que tú tienes que volver a declarar, ¿vale? La realidad es que quizás no estés obligado, porque si no hay permutas no tienes que declarar nada, pero bueno, Hacienda te envía el aviso por si acaso, ¿vale? Para que no se te olvide, ¿vale? Al final el objetivo siempre es recaudar, y cuanto más mejor, y para Hacienda nunca es suficiente, ¿vale? Eso tenerlo siempre claro. Luego los tipos de avisos de Hacienda, ¿vale? Aquí tres tipos diferentes de avisos. El primero es un poco en relación a los bancos. Si haces lo que hablábamos antes de retiros o depósitos desde un banco, pues recibirías el CR1, ¿vale? Que bueno, pues siempre hablamos de CRM 10.001, pero bueno, es realmente CR1. Luego, pues si tienes saldos en exchanges en España y Hacienda pues lo sabe, pues te mandará el CR2, ¿vale? Y luego el nuevo aviso que es nuevo este año es el CR3, ¿vale? Que es el aviso que ahora manda Hacienda con tu listado de operaciones. Y este año Hacienda es capaz de mandarte ese listado de operaciones gracias al modelo 173 que hemos hablado antes, ¿vale? Entonces, lo que decíamos antes, ahora Hacienda no es que solo tenga la información, sino que además
chulea, ¿vale? De que tiene información y te la pone delante de tus ojos para que te des cuenta de que no es un farol, ¿vale? De que realmente tiene información y que te está avisando de que, oye, que quizás a lo mejor todo no lo sepa de ti, pero que lo que tenías en un exchange que tiene sede en España, pues eso sí lo sabe, ¿vale? Y te lo pone delante de tus ojos para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Al final un poco, pues eso, ser conscientes también de que bueno, hay gente que está recibiendo este aviso y pues tiene errores en la categoría, en la categorización de las operaciones. Al final, pues lo que sé, pues a lo mejor el tema de airdrops, por ejemplo, lo está clasificando como permutas, o yo que sé, o hay permutas que a lo mejor los importes realmente no son correctos. Eh, es tener un poco de cuidado, ¿vale? Al final, revisar bien que esté toda la información bien. Por desgracia, cuando los exchanges informan el modelo 163, nosotros como usuarios no podemos revisar esa información antes de que le llegue a Hacienda, ¿vale? Eso al final el modelo 673 lo prepara el exchange y lo manda automáticamente a Hacienda, ¿vale? Sin nuestra revisión. Entonces, pues obviamente pues puede tener errores, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que os digo es que reviséis siempre bien toda la información y sobre todo que cuando declaréis que tengáis todo el soporte, digamos, con vosotros, todos los cálculos realizados, con todas las fechas, con todos los precios de compra, los precios de venta y dónde lo habéis comprado. Y al final yo creo que llevar una correcta contabilidad y trazabilidad de tus criptomonedas al final es relevante, sobre todo al final si te toca pasar por Hacienda y declarar el modelo 100, ¿vale? Que es la declaración de la renta. Y venga, pues ya por último, consejos finales para comentar un poco por encima, que bueno, ya nos hemos venido comentando a lo largo de toda la presentación, pero bueno, por que quede, ¿no? Cuatro bullet points para que por lo menos tengamos algunos mensajes fijados en mente antes de acabar. Importante y súper importante, ¿vale? Que tengamos una gestión activa de las cuentas en los exchanges, ¿vale? Sobre todo si hemos pasado KIC. ¿Por qué digo esto? Porque al final, entre el año pasado y este año, he recibido de verdad cientos de mensajes, por no exagerar y decirte miles, pero a lo mejor estaría cerca de miles, de gente que ha recibido el aviso de Hacienda por dejarse cuentas abiertas en Binance del anterior bull run, con saldos de risa, ¿vale? Con 50 céntimos, yo que sé, con airdrops que recibió porque, yo que sé, tenía bloqueados, yo que sé, un BNB y entonces por el tema yo que sé, del Launchpad, pues le daban tokens y yo que sé, que a lo mejor luego valían una mierda porque ya había pasado el bear market y no valían absolutamente nada. Y por regalos del exchange, pues habían reportado importes ínfimos, pero bueno, como al final tenías una cuenta con KIC, pues eso se reporta a Hacienda y por tanto Hacienda tiene información y te manda el aviso. Entonces, lo que digo siempre, si tenéis cuentas con KIC, que seáis muy conscientes de dónde tenéis esas cuentas con KIC y oye, que si no las usáis, las cerréis, ¿vale? Y si las cerráis, pues nada, que descarguéis todos los CSVs con las operaciones que hayáis realizado desde el momento que abristeis la cuenta, ¿vale? Porque al final, yo lo digo siempre, al final la información muchas veces vale muy poquito, ¿vale? Tiene un precio muy bajo, porque al final es simplemente descargarlo del exchange, pero tiene un valor muy importante, porque en el caso de que te venga Hacienda a revisar, como no tengas ese CSV con todas las operaciones, pues puedes tener un problema de verdad, ¿vale? Porque no tendrías forma de justificar ante Hacienda cuáles eran los precios, cuáles fueron las fechas de compra y de venta y no tendrías nada que soportase digamos, tus cálculos, ¿ok? Entonces es muy importante siempre que si cerráis alguna cuenta de un exchange, la cerréis, perfecto, pero antes de cerrarla os descargáis toda la información posible vuestra de ese exchange, ¿vale? Como decíamos también antes, organizar la contabilidad, ¿vale? Sobre todo tener en cuenta que Hacienda te puede abrir inspección de los últimos 4 ejercicios, entonces pues eso, que tengáis la contabilidad al día, que seáis muy conscientes de de dónde operáis, de cuánto operáis. Al final, también un poco esto siempre va por paz mental, yo lo digo siempre, al final cada uno, la responsabilidad con Hacienda es de cada uno. Entonces, pues bueno, hacer las cosas bien siempre da más tranquilidad que hacerlas mal y encima saber que lo estás haciendo mal y que, bueno, pues más adelante pues puedes tener un problema, ¿vale? Y luego por último es eso, actuar con buena fe, ¿vale? Siempre con Hacienda, actuar siempre con buena fe. Justo hoy hemos visto también una sentencia, ¿vale? Que es al final de un par no creo que eran 2 inspecciones que había hecho Hacienda, ¿vale? Con un cliente, también un inspector perdón, un inspector, un asesor fiscal que también publica bastante por Twitter, en el que, bueno, pues por sus clientes habrá actuado de buena fe con Hacienda y haber, ya digo, dado toda la información y haber hecho
todo lo mejor para declarar a sus criptomonedas de la mejor manera posible, pues al final el acta de inspección se cerró sin sanción. Simplemente, pero el hecho de que, pues eso, de que haber hecho todo lo mejor posible para haberle dado a Hacienda todo lo mejor que tenías y que podías, ¿vale? Al final Hacienda también es consciente de que al final el mercado cripto es muy complejo, la operativa es muy compleja y que hay gente que tiene miles de operaciones, decenas de miles de operaciones, incluso centenares de miles de operaciones o millones de operaciones. Entonces, declarar eso puede ser un trabajo de chinos absoluto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí ya más adelante si queréis hablamos un poco más de qué herramientas podríamos también utilizar y demás. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Yo creo que sí. O sea, Sí, porque luego ya se... no, Sí. te iba a decir, bueno, primero de todo, que lo acabo de poner por Twitter mientras, darte las gracias porque un tema tan a priori que puede parecer aburrido o cargante, primero que lo has explicado muy bien, yendo muy al grano y con ejemplos que creo que a todo el mundo le han servido para ir a algún punto de dolor, como el del airdrop que hemos explicado, que has comentado tú previamente. Por esa parte, Esteban, por la parte que te toca, de verdad que muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir aquí y sobre todo explicarlo de esta manera tan detallada y tan sencilla. Y luego, bueno, es verdad que alguna de las preguntas que me salían, que era todo esto, porque al final nosotros, por ejemplo, que este verano atrás, ahora que hayamos transicionado, estamos operando directamente a través de Trojan, por ejemplo, que es a través de un DEX como tal, pero una herramienta externa, como puede ser esta herramienta de Telegram Trojan. Esto, por ejemplo, para declararlo, más de lo mismo, ¿cómo se haría? Al final, todas las operativas digamos, en protocolos descentralizados, a Hacienda le da igual, ¿vale? Tú de dónde operes. O sea, realmente, lo digo siempre, al final que Hacienda sepa o no lo que ganas, no es relevante en tanto en cuanto tú estás obligado a declararlo, ¿vale? O sea, que mucha gente dice, oh, como Hacienda me ha enviado el aviso y encima me ha listado las operaciones, pues tengo que declarar las operaciones. Solo que me ha informado Hacienda. Pues no, eso es un error, ¿vale? O sea, Hacienda te informa de las operaciones que conoce, pero hay muchas que no conoce, pero que también tu obligación como contribuyente es declararlas, ¿vale? Otra cosa es que, bueno, al final como Hacienda no lo conoce y que pues no has pasado el proceso de KIC y operas de forma descentralizada con wallets que no tienen nombres y apellidos, pues a lo mejor tú decidas, bajo tu responsabilidad, no declarar esos rendimientos, pero ya te digo, operes donde operes, si tienes una ganancia patrimonial o una pérdida patrimonial, tienes que declarar la Hacienda en tu modelo 100, ¿vale? Vale, perfecto. Creo que ha quedado bastante Todo claro. esto, obviamente, si eres residente fiscal en España, ¿vale? En tu caso, que tu residencia fiscal está en Indonesia, pues obviamente no, ¿vale? Tú ya te tendrás que apañar con la autoridad fiscal en Indonesia, pero en España es así como funciona, Sí, ¿vale? sí. O sea, creo que aquí lo bueno es que son bastante más laxos en estos temas y sobre todo que no te graban tanto por ese lado, lo cual es, bueno, se agradece las cosas como son. Habrá que ver cómo se desarrollan los años venideros, pero bueno, por lo menos nos ahorramos de este expolio, por así decirlo, fiscal, porque no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ya es lo que has dicho tú antes, van rascando donde no pueden, intentan grabar lo que parecía que era imposible o si no subiendo un poco los tramos y al final el asfixio que acaban sufriendo la gran mayoría de contribuyentes pues no tiene nombre. Es que a mí es algo que sinceramente bueno, es uno de los motivos principales por los cuales al final decido también moverme en un primer momento de España porque dices, joder, sobre todo para aquellos que trabajamos por cuenta ajena, que desarrollamos proyectos o intentamos emprender, que ver este tipo de problemas o de trabas continuamente, pues como que te deja un poco con sabor agridulce para poder quedarte y sobre todo que al final España creo que es un país del que nadie le gusta salir como tal, aunque fuera haya cosas maravillosas, en España se está muy bien y aquí lo sabemos bien, muy bien Esteban y yo, que no estamos en España como tal. Pero bueno, al final cada uno tenemos nuestros motivos y uno de los motivos no es que lo tengamos nosotros, sino que nos lo autoimpone nuestro maravilloso gobierno de turno o nuestro maravilloso Estado en sí. Entonces, bueno, esto dejando un poco de lado este aspecto más ajeno a las criptomonedas, te quería preguntar, bueno, vamos, ¿te parece si antes de empezar con el tema con lo último ya serán consultas y demás, vamos con el tema de la otra pregunta que te realicé, a ver qué, bueno, algo importante es que creo que a raíz de los problemas que había por las ganancias patrimoniales y demás, Bitcoin está cayendo creo que en torno a un 5% o un 4%, entonces, bueno, si no hay ganancias, que sepáis que también podéis declarar, pero os podéis grabar si no me equivoco, ¿no?
Y de hecho, o sea, creo que esta era una de las preguntas que habéis dejado por aquí. O sea, si tienes pérdidas, declárala, ¿vale? Porque puedes compensar tus pérdidas con otras ganancias de capital dentro del mismo ejercicio. Y luego, si esas bases imponibles siguen siendo negativas, te las puedes compensar durante los próximos 4 ejercicios, ¿vale? Entonces, al final, si tienes pérdidas, declaradas también. O sea, no seas tan cazurro de solo declarar cuando tienes ganancias. O sea, al final esa es una cosística que se da y es muy común, o sea, mucho más de lo que nos podemos todos pensar, y es una duda que tiene mucha gente. Es decir, que solo declara cuando gana. No, hay que declarar cuando ganas y cuando pierdes. Y oye, con más razón también, porque al final es una estrategia de que, y una de las partes buenas de tener pérdidas, ¿vale? Que siempre es algo malo, obviamente, a nadie le gusta perder patrimonio, pero bueno, ya que lo pierdes y tienes ese beneficio fiscal, aprovecharlo, ¿vale? Pues bueno, ya sabéis, para aquellos que hayáis podido tener pérdidas que estéis residiendo en España, que al final eso es... aquí la cuestión es el hecho de cualquiera que declare que sepa que al final el tema de privacidad, por ejemplo, la gran mayoría de los que han estado los que están en la comunidad con nosotros, hemos estado operando, como te he comentado, de manera descentralizada, sin KYC y demás. Entonces ahí está ya en la fe de cada uno, la buena fe de cada uno, de querer decir, oye, pues mira, yo desvelo un poco cuáles son mis billeteras calientes, cojo, se las doy a Hacienda para que sepa que efectivamente he tenido esta serie de permutas y he tenido estas pérdidas. O otra opción es, como ha dicho antes muy bien Esteban, Hacienda al final sabe o te intenta hacer saber lo que tiene en conocimiento, pero después, que sobre todo lo que parte de CEXES y compañía, pero lo que viene siendo de manera centralizada no debería tener acceso directo si has hecho bien los deberes. Esto que quede muy claro. Entonces, si tienes pérdidas, está en tu mano decir, bueno, me lo quiero intentar compensar con futuras ganancias durante los siguientes 4 años, si no me equivoco, Esteban. Y si no, pues lo que puedo hacer es intentar mantener un poco mi anonimato, mi privacidad, que creo que también es en cierta parte interesante. Pero eso ya es una decisión muy personal que cada uno tiene que hacer, y que nosotros desde aquí, que quede claro que siempre animamos a que cada uno declare de buena fe absolutamente todos y cada uno de los movimientos que tenga. Exacto, al final es tu responsabilidad como contribuyente y como residente fiscal en España. Si no te gusta, pues ya sabes lo que... De momento tenemos la libertad de movimiento y podemos irnos de... por lo menos España no es Estados Unidos, que en Estados Unidos, vivas donde vivas, tienes que declarar impuestos en Estados Unidos. En España por el momento no es así, entonces aprovechemos ese punto, ¿sabes? Que, oye, si no te gusta o ves que estás ganando un dinero que te puede cambiar la vida, pues a lo mejor la residencia fiscal española no te merece la pena y te tienes que cambiar, o te merece la pena cambiar de otro país, pues hazlo, ¿vale? Pero al final no hacerlo bien o no declarando todo, pues que sepas que lo estás haciendo mal y que corres un riesgo, obviamente. Al final cada uno tiene que poner sus escenarios encima de la mesa y decidir lo que, desde su punto de vista, es lo más correcto, o lo que está feliz, o con lo que duerme más tranquilo, ¿vale? Justamente, me parece perfecto el cierre como tal, el colofón. Vale, algunas preguntas, por si las puedes leer tú, porque como estoy todavía con el tema de la presentación y no puedo cambiar de pantalla, por si puedes leer algunas de las preguntas interesantes. Sí, pues había aquí alguna pregunta. ¿Hay cantidad mínima para declarar? No, ¿vale? Desde el momento que tú ya estás obligado a declarar, porque, digamos, a lo mejor tienes un trabajo ya por cuenta ajena o demás, ya estás obligado a declarar. Cualquier rendimiento que tengas lo deberías de declarar, ¿vale? Antes sí que creo que eran 2 o 3 años, había un importe mínimo de 1.000, pero ahora no, ¿vale? Todavía todos los rendimientos que tengas tendrían que pasar por caja, ¿vale? Y las pérdidas creo que sí que eran importe de a partir de 500, ¿vale? Te obligaría a declararlas, pero bueno, rendimientos todos, ¿vale? Perfecto. El tema de Binance, veo que muchos tenéis Binance, y bueno, veo que algunos estáis teniendo problemas con el tema de los reportes fiscales o descargar los CSVs. Al final es importante, ¿vale? Y generalmente esos CSVs, como al final tendrían un montón de filas y columnas, yo he tenido casos de gente que ha estado días, ¿vale? Incluso ha tenido, soporte de Binance escribe diciendo, oye, esta extracción de CSV va a tardar días, te la haremos llegar por email o por otro medio, porque al final, digamos, o el peso de los datos era muy alto, o algo así, y al final te la facilitan ellos por otros medios, porque al final son ficheros tremendamente grandes. ¿Qué más? Vale, que habláis algunos de software y demás, vale, yo, bueno, que ya lo hablamos ahora, yo lo que hago es colaborar con Waltio, ¿vale? Que es uno de los
de los software que ahora está pues eso, ayudando un montón de inversores cripto dentro de España. Mira, justo ahí lo pone ahora justo Alex en la pantalla. Vale, al final pues te permite al final que hagas un seguimiento de tu portfolio, que prepares los borradores de tu modelo 100, que es la declaración de la renta, y el modelo 721, en el caso que tengas hacerlo. Y luego, pues, que es muy sencillo, ¿vale? Al final, pues, lo que haces es conectar tus cuentas en los exchanges con una API, y lo que haces es un volcado automático de todas las operaciones, ¿vale? Luego, Waltio lo que haces dentro, lo que hace es agregar todas las operaciones y te hace todos los cálculos de los rendimientos, ¿vale? Las pérdidas y las ganancias, y luego te clasifica las operaciones en función del tipo de operación que sea, porque como habéis visto anteriormente, pues no todas las operaciones tributan de la misma manera, ¿vale? Al final no es lo mismo un airdrop que un staking o que una permuta. Entonces, bueno, pues al final lo que Walti pues te ayuda, ¿no? Al final es como un agregado de operaciones y lo que te permite es eso, intentar preparar tu declaración de renta de la forma más sencilla e intuitiva posible. Entonces, bueno, yo desde el año pasado colaboro con Walti, la verdad que el feedback que estoy teniendo de la gente en general muy contento, y bueno, pues que sepáis que si tenéis queréis, digamos, probarlo, lo podéis hacer gratis, y bueno, pues si al final os decidís a contratar un plan, pues que sepáis que tenéis un código de descuento, ¿vale? Si aplicáis el cupón 01 a la hora de realizar la compra, pues tendréis un 10% de descuento en la compra de ese plan, ¿vale? Al final, ya te digo, como la puedes probar gratis, es súper buena opción, ¿vale? Porque así ya pues puedes ver pues lo útil o lo no útil que te puede ser, dependiendo de tu caso. Y ya digo, si ves si te convence y pues crees que Waltio es la herramienta que puedes utilizar este año, pues oye, yo os invito pues eso, que lo utilicéis, y que si lo hacéis, pues oye, que al final el 10% de descuento está muy bien, y que uses el cupón, ¿vale? Al final yo me llevo una pequeña parte de comisión por esa compra, pero vamos, no tengáis ninguna presión de compra, ¿vale? Hay herramientas en el mercado, simplemente que para mí la mejor, la más fácil, la más intuitiva, ¿vale? Para, digamos, un nivel de usuario medio, es Waltio, ¿vale? Hay otras en el mercado, sí, pero ya digo, ninguna es tan sencilla como Waltio, ¿vale? Además, tiene un soporte que son personas, no son bots, entonces, bueno, pues al final siempre tienes el calor de una persona que sabes que te va a contestar una persona, no una maquinita, ¿vale? Con respuestas ya prefijadas. Entonces, bueno, pues yo os recomiendo Waltio, ¿vale? En ese aspecto. Perfecto. Creo bueno, en este caso, si lo podéis utilizar y si más podéis, os lleváis ese descuento de, en este caso, 0,1, creo que es un win-to-win para tanto para vosotros, en los primeros, como para, al final, pues bueno, toda la información que nos ha brindado creo que es bastante interesante, y al final, pues bueno, creo que también hay que reconocerlo de alguna manera, sobre todo cuando se comparte tanto contenido de tanta calidad de manera gratuita. Esto sirve muy bien. Bueno, también os diría que, lógicamente, ya le conoceréis seguramente la gran mayoría, pero para los que no, importante, seguidle. Tenéis la cuenta aquí de Twitter y la cuenta de la newsletter, ¿vale? Como tal, 01 Cripto en ambos. Así que, bueno, os recomiendo de verdad que le sigáis, porque es contenido diario de mucha calidad y que de verdad os va a ayudar a, pues bueno, todas estas cosas que nos acabamos de enterar hoy, igual para el año que viene tenerlas refrescadas y tomar decisiones un poco. Ya sabemos que es suficientemente complicado a la hora de invertir el tener en cuenta si comprar o vender, en qué momento, tomar beneficios, profit y demás, como para encima tener que en cuenta, pues mira, una permuta no lo hago y demás, pero siempre que lo tengamos en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que todo el mundo, todos los inversores vamos o intentamos obtener los mayores rendimientos, pues que sepamos que en el momento que los consigamos tenemos que tener en cuenta algunas cosas a nivel fiscal, sobre todo si estamos dentro de España. Entonces, todas las diapositivas, todo lo que nos ha comentado Esteban, que quede bastante claro, y que siempre tengáis ahí sus redes sociales para volver a verlo diariamente, o que lo podáis repasar en el momento que os apetezca, ¿vale? Y luego también creo que, si lo quieres comentar, el tema de las consultas. Sí. Luego al final, pues eso, también hay muchos usuarios que me escriben, ¿vale? Al final, pues, oye, hay gente que tiene un montón de dudas, sobre todo también porque hay gente que usa, pues, gestorías de su barrio, o el asesor de fiscal de la empresa de su padre o lo que fuese, y pues la realidad es que, bueno, hay pocos, digamos, asesores o gestorías que tengan conocimiento, digamos, al menos medio, de criptomonedas. Entonces, pues bueno, yo también que sepáis que presto este servicio de consultas 1 a 1, ¿vale? El que hago, pues, sesiones de 1 hora, en el que pues te puedo, digamos, básicamente dar soporte para la preparación de los modelos, resolver todas tus dudas. Y al final es como si fuese una clase privada, ¿vale? En el que el único alumno eres tú, y tenemos 1 hora para que, pues, tú me puedas preguntar lo que quieras, y oye, si no hay más preguntas,
pues básicamente me pongo a darte una masterclass como hemos hecho hoy, ¿vale? Y al final, pues eso sí que el alumno es solo una persona. Y por tanto, pues bueno, puedes tener la libertad de preguntar lo que quieras y bueno, con total transparencia, ¿vale? Que al final por mi parte siempre quiero que me contéis un poco vuestro caso, analizar los escenarios ¿vale? Y pues ya poneros un poco por encima pues lo que más o menos el impacto fiscal que tiene cada uno de los escenarios para que ya vosotros podéis elegir, ¿vale? Por lo menos con toda la información en la mesa, lo que sería más óptimo para vosotros, ¿vale? Luego pues hablaremos de estrategias de optimización fiscal, pues por ejemplo la declaración de las pérdidas, ¿vale? O pues otras muchas que existen que pues al final en general la gente desconoce. Entonces, bueno, que sepáis también que puedo ayudarte con consultas uno a uno, si así lo queréis necesario. Entonces, bueno, pues mis DMs están abiertos, ¿vale? Si vais al perfil de Twitter también tenéis un link que os lleva a mi calendario de consultas, el calendario público, podéis entrar cuando queráis, la hora que mejor os venga, el día que mejor os venga, pues lo reserváis y oye, encantado, sería un placer ayudaros. Bueno, pues creo que ha quedado todo bastante claro. No te libras de la pregunta que te he comentado antes sobre Hyperliquid. Recuérdamela, porfa. Para conocer un poco la situación. Y ya con eso yo creo que cerramos. Ha quedado todo muy claro y podemos dar como concluida esta charla tan interesante. Recuérdamela, que era el tema del ataque, ¿no? Sí, sí. No, el tema del ataque no, que pensaba que al recordártelo ya había suficiente contexto o pretexto. Pero el tema de que al final, uno de los para mí, pues al final, por ejemplo, yo soy inversor de Hyperliquid y a pesar de, por ejemplo, tener en cuenta de que la gente no lo ve, parece que hay mucha gente que le gusta ser directamente fan de un token o un proyecto en sí y no tener en cuenta los ciertos riesgos que puede correr ese protocolo. Al final, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Hyperliquid le está intentando quitar cuota, o uno de las tesis alcistas en cuanto a Hyperliquid es que le acabe quitando cuota a estos exchanges que al final pues tienen la limitación, entre comillas, de estar regulados y por tanto de pedir esos procesos de KYC a los usuarios, de pasar ciertos procesos de AML, ¿vale? Para tener esos fondos, que se sepa de dónde provienen estos fondos. Pero, por ejemplo, Hyperliquid pues, ha visto perfectamente que hace tiempo una de las billeteras, que esto creo que fue Thatch el que lo acabó destapando, estaba literalmente lavando dinero que provenía de ciertas estafas o ciberataques que se habían producido previamente. Entonces, ¿cuál es el posible escenario bajista en cuanto a Hyperliquid por parte de la regulación, si es que lo hay? Vale, o sea, aquí varias cosas. Primero, al final, digamos que el mercado cripto no deja de ser un mercado, ¿vale? Entonces, los players que están en el mercado, pues lo que intentan es mantener el status quo, ¿vale? Es decir, pues al final a Binance le ha costado muchos años ser el líder del mercado, pues ahora no quiere que venga alguien y pues por la cara te quite esa posición, ¿vale? Y sobre todo cuando es una plataforma que juega con unas reglas diferentes a las que juega él, ¿vale? Porque al final eso lo que crea son digamos, agravios comparativos. Esto al final es como los dos están jugando lo mismo, pero con diferentes reglas, ¿vale? Al final como si fuera un partido de fútbol y, oye, pues un equipo pudiera coger el balón con la mano y el otro no, pues oye, y están jugando al fútbol, pues no sería justo, ¿vale? Entonces, bueno, pues por una parte que, oye, el ataque no está justificado ni mucho menos, pero que, bueno, al final un poco viene por ahí, ¿vale? Al final, el tema también de las quejas, ¿no? De que al final, pues, no son plataformas que están reguladas como tal, o que, bueno, pues al ser DeFi, por lo menos en Europa, pues de momento no les aplicaría a MiCA, ¿vale? Como tal. Sí que es cierto que Europa está trabajando para ver cómo pueden, digamos, regular el tema de los smart contracts y todos los protocolos que hay en DeFi, pero la realidad es que al final regular una tecnología es muy complicado por el hecho de que al final la tecnología pues está viva. Entonces lo que hoy puede estar regulado, a lo mejor mañana ya no, porque simplemente lo que hacen es que cambian una característica y como a lo mejor esa característica no está recogida dentro de la regulación, pues no queda fuera de la regulación. Entonces es un escenario complejo, ¿vale? La realidad es que al final el DeFi como tal se va a regular, ¿vale? De alguna forma u otra, mejor o peor, seguramente peor, se va a regular. Entonces el tema de poder, digamos, usar protocolos descentralizados, pues bueno, pues al final son descentralizados dependiendo, ¿vale? ¿De qué? Porque para mí que tengas una lista de developers que al final sea a lo mejor pública, pues a lo mejor ya no hace que sea una plataforma tan descentralizada, porque al final pues los developers son los que al final manejan el protocolo, los que ajustan, desajustan. No sé si eso realmente ha sido una plataforma descentralizada, y como al final tienes personas con cara y ojos
detrás, pues regular esos protocolos es mucho más fácil, ¿vale? Porque si no, simplemente los hacen como con Tornado Cash, coges al dev, lo metes en la cárcel y listo, ¿vale? Fin del problema. Entonces, ya digo, la regulación llegará para todos de una forma mejor o peor, pero va a llegar, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Y el tema de operar sin KIC, pues cada vez estará más limitado y, bueno, pues al final las opciones eh, irán siendo menores, mucho más pequeñas. Al final, pues por eso Bitcoin es Bitcoin, ¿vale? Porque al final es un protocolo que funciona por sí mismo, no hay nadie detrás, ¿vale? Que tenga cara ojos al que puedas perseguir, o por lo menos no se conoce. Entonces al final la idiosincrasia de Bitcoin nadie la tiene, ¿vale? Entonces al final es lo que hace que, pues al final DeFi sí que se podrá, digamos, regular porque va a haber personas detrás que lo esto, a no ser que sigan una estrategia muy similar a la que siguió Satoshi, ¿vale? Quien Ya. fuese o quienes fueran en su día, ¿vale? Porque, ya te digo, por ejemplo, una cosa muy curiosa, ya de nota, si queréis antes de cerrar, por ejemplo, a la hora de Mica lo que te requiere es que te hagas un white paper con formato Mica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ¿quién va a hacer el white paper con formato Mica de Bitcoin? Si realmente no hay nadie, ¿sabes? No hay nadie que represente detrás Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que en los exchanges se va a deslistar Bitcoin de todos los exchanges porque nadie va a preparar o no hay nadie responsable de preparar ese white paper formato Mica para Bitcoin. Pues eso es una pregunta que se queda en el aire y que de momento no tiene respuesta. Bitcoin está listado en todos los exchanges, a pesar de que a lo mejor no vaya a tener o no tenga de momento Sí, un sí. white paper con formato Mica. Pues ya lo veremos, ¿sabes? Ya veremos a ver cómo le dan la solución. Pero al final, esa es la diferencia de Bitcoin y con el resto de protocolos o con el resto de proyectos cripto, ¿sabes? Que al final no hay personas detrás, ¿vale? Que esto al final es el punto débil de todos los proyectos. Justamente. Creo que no puedo estar mejor explicado y de hecho desde aquí insto a todos los que estéis aquí, de verdad que yo una de las cosas que me quiero centrar mucho es empezar a divulgar más sobre Bitcoin para que de verdad la gente tenga y lo entienda, porque con mucha de la gente que me encuentro, tanto que está dentro de la formación como que quiere entrar y demás, hablan con recelo sobre el tema de tener Bitcoin en cartera, porque al final todo el mundo busca esos rendimientos más desorbitados, esos rendimientos a corto plazo, y claro, te olvidas un poquito de esa panorámica más mirando en el largo plazo y entendiendo sobre todo lo tranquilo esto lógicamente cuando entiendes y cuando sabes los fundamentos de Bitcoin, la diferencia es abismal. Es que hay algo que hay que diferenciar mucho y desde aquí lo repito, aunque ya lo he dicho muchas veces, porque cripto se mete a Bitcoin, se le mete dentro de cripto y porque literalmente corre sobre blockchain, pero es que se podría y de hecho se tiene que tratar aparte porque no es un activo que difieren por completo del resto de altcoins y demás. Pero bueno, son al final terminología que se utiliza en el día a día por el bien de la gente, por el bien en cuanto por un entendimiento mucho más sencillo, pero bueno, son temas que se podrían tratar y desarrollar mucho más. Pero bueno, chicos, esto habría sido absolutamente todo. Esteban, millones de gracias por haberte pasado por aquí, ha quedado todo muy No, claro. gracias a ti, Alex, bueno, pues, por abrirme tu comunidad. La verdad, también daros las gracias a todos vosotros por pues, pasar este tiempo aquí, bueno, usar este tiempo de vuestro día a pues, atender esta sesión aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer poder haber compartido este rato con todos vosotros y bueno, que esperemos que haya más en el futuro, claro que sí. 100% que ahora hablamos cuando acabemos para que haya más, ¿vale? Así que nada, chicos, muchísimas gracias por pasaros por aquí y Perfecto. espero que tengáis una feliz tarde de jueves. Chao, chicos.